Bueno, en este video continuamos con la creación de la tabla noticias que la habíamos dejado por la mitad porque habíamos llegado al límite de tiempo en el video anterior. Habíamos creado los siguientes campos: el identificador, que era un campo entero, clave primaria y autoincremental, ¿sí? Se iba a ir generando solo. La fecha, que es un campo date, la fecha de la noticia sería. El estado de la noticia, habíamos dicho que era un char de 1, aquí va a alojar el valor A de activo o D de desactivo, por ejemplo. El título, que lo habíamos definido como un varchar de 100, y tenemos que definir más campos. Habíamos dicho que íbamos a utilizar también el campo copete. El copete es la introducción, digamos, de la noticia, donde un poco cuenta de qué trata la noticia. Aquí en este caso vamos a usar también un varchar, pero que sea un poco más amplio, más de 100, vamos a ponerle por ejemplo 250. Recuerden que tenemos como límite 256 caracteres para un campo varchar. Ahora, después viene la noticia propiamente dicha. La noticia, vamos a ponerle noticia al campo, pero nosotros no podemos poner una noticia con un tipo de dato, o no podemos definir el tipo de dato varchar para una noticia, porque varchar o chart llegamos a 256 caracteres. Lo que nosotros tendríamos que hacer es definir un tipo de dato que tenga una capacidad mayor de almacenamiento de caracteres. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a la categoría de las cadenas de caracteres, aquí tenemos varias cadenas, la char, que hasta 255 caracteres, varchar lo mismo, pero fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de dato text. El tipo de dato text, como lo indica la pista, que se acaba de mostrar ahí en pantalla, puede almacenar hasta 65.535 caracteres. Me parece que con esto es suficiente. De todas formas, esto es experimental. Llegado el caso, se cambiará y se pondrá un tipo de dato mayor, un tipo de dato texto que admita mayor longitud de caracteres, como puede ser el medium text, por ejemplo. Fíjense que el medium text tiene la capacidad de almacenar 16 millones de caracteres. Bueno, vamos a dejarlo entonces como un campo text. Por nosotros vamos a considerar que todos son obligatorios, por lo tanto acá en el campo nulo no vamos a tildar ninguno. Por supuesto que la clave primaria nunca podría ser nula, pero el resto alguno puede ser nulo. Bueno, nosotros vamos a considerar por ahora que no. Y me está faltando el campo imagen. Cuando diseñamos o cuando calculamos la cantidad de campos me pasé de largo porque creo que estamos necesitando 7 solamente y yo definí 8. No pasa nada con eso. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Nosotros de cada noticia vamos a registrar su identificador, es decir, se va a ir generando un número, vamos a registrar su nombre, el título de la noticia, el copete, la fecha, etcétera, etcétera. Pero las noticias, como ustedes ven acá, además la noticia tiene una imagen. Nosotros por una cuestión de simplicidad vamos a asumir por ahora, solo por ahora porque esto es un prototipo que va a ir creciendo, ¿no? Por ahora vamos a asumir que una noticia tiene una única imagen. Entonces, si una noticia tiene una única imagen y nosotros optamos por la estrategia de que la noticia quede almacenada en la base de datos, la imagen quede almacenada en la base de datos asociada a cada una de las noticias, entonces no nos haría falta ninguna tabla extra. Ahora, si nosotros dijésemos, bueno, una noticia puede tener más de una imagen, entonces ahí vamos a necesitar una segunda tabla que sea la asociación entre imágenes y noticias. Ahí sí podremos definir n imágenes para una determinada noticia. Bueno, esto es una cuestión de bases de datos que nosotros estamos empezando a ver también en la otra materia. Por ahora, por cuestiones de simplicidad, vamos a decir que cada noticia tiene una única imagen y vamos a adoptar esta posibilidad técnica de que la imagen, quede almacenada en la base de datos. Porque en realidad la imagen, que va a ser un archivo, por ejemplo, JPG,
en realidad nosotros podríamos almacenarla en una estructura de directorios del propio servidor y no en la base de datos. Eso trae como ventaja que la aplicación va a tener una respuesta más rápida, digamos, se va a recuperar de manera más rápida la imagen para mostrarla en la pantalla, pero tiene como desventaja que si portamos, si migramos la aplicación hacia otro lugar, hacia otro servidor, ya tenemos que llevarnos no solamente los scripts de PHP y la base de datos, sino todas estas otras imágenes que estarían almacenadas en alguna carpeta del servidor. Bueno, de esta manera nosotros eso lo evitamos. Si nosotros concentramos toda la información en la base de datos, incluyendo las imágenes, la información la tenemos como más unificada. Entonces, al momento de migrar, al momento de la portabilidad de una aplicación, bueno, ahí se nos facilita un poco la tarea. Ahora, la desventaja es claramente que la base de datos va a ir teniendo un volumen mayor al que tendría si las imágenes no estuviesen almacenadas en él. Bueno, eso quedará para ustedes después al momento de implementar un proyecto determinado el día de mañana, decidir si lo hacen a través de lo que es el sistema de archivos del servidor o a través del almacenamiento de la imagen dentro de la base de datos. Eso verán ustedes qué es lo que les conviene hacer. Por ahora lo que vamos a hacer es almacenar la imagen dentro de la base de datos. Y para almacenar la imagen dentro de la base de datos, consideremos que la imagen en realidad es un archivo, ¿cierto? Un archivo, por ejemplo, JPG. Entonces, para esos casos hay un tipo de dato especial que se llama blob. Vamos a buscar aquí. ¿Ven? El campo blob. ¿Sí? El campo blob es un campo que nos va a permitir a nosotros almacenar un archivo dentro de la base de datos. Y bueno, dentro del campo blob hay variantes. Y según la variante que elijamos, blob o medium blob, va a permitir almacenar archivos de mayor o menor tamaño. Bueno, fíjense, nosotros vamos a elegir como tipo de dato el medium blob. Porque el medium blob, si ven la pista que tira ahí, permite almacenar, dice 16 millones de bytes. Tengan en cuenta que 1 millón de bytes es 1 mega. Por lo tanto, 16 millones de bytes serían 16 megas. Con lo cual tendríamos la posibilidad de almacenar hasta 16 megas, hasta archivos de 16 megas, ¿verdad? El Tiny Blob, que es el más pequeñito de todos, fíjense que permite almacenar 255 bytes. Tengan en cuenta que 1000 bytes son 1024 bytes, es un K, o sea, esto es un archivo, este tipo de datos permite almacenar archivos muy pequeños, pero yo creo que es apto para almacenar imágenes, no vamos a tener una imagen de 16 megas. Entonces vamos a definir como medium blob al tipo de dato del campo imagen. Bueno, esto que está vacío lo vamos a ignorar, no pasa nada, va a generar entonces una tabla con 7 columnas. Bien, ya está, vamos a darle guardar y se estará creando, exactamente, ahí está, se está creando entonces en este momento la tabla, la estructura de la tabla. Vamos a hacer un repaso de la misma. Campo ID es clave primaria, es autoincremental. Y para que sea autoincremental, sí o sí el tipo de dato tiene que ser entero. No existe otra forma de que sea autoincremental si el tipo de dato no es entero. Campo fecha, que es un campo date, para almacenar una fecha, por supuesto. El campo estado, un char de 1. Campo título, varchar de 100. Campo copete, varchar de 250. Noticia, campo text. Es un campo que permite almacenar muchos más caracteres más allá del varchar. E imagen, por último, es un campo blob, que en este caso es un medium blob. Va a permitir almacenar un archivo. Bueno, a ver, nosotros creamos una base de datos que se llamaba Noticias 2, pero ustedes cuando sigan este tutorial van a crear una base de datos que se llame Noticias solamente. Y dentro de ella creamos la tabla Noticias, que está vacío. Bueno, yo no tengo ningún dato acá, pero fíjense que la aplicación sí en realidad tiene datos. Ven acá, esto es la imagen de una noticia, el título de esa noticia, y si nosotros
hacemos clic en ella, vemos el copete, vemos la noticia propiamente dicha. ¿Sí? Bueno, porque esto hay una base de datos que sí contiene datos, que es la que yo tenía creada con anterioridad. Vamos a trabajar con ella, ¿sí? Vamos a ir a la base de datos noticias y dentro de noticias vamos a trabajar nosotros con la tabla llamada noticias, ¿sí? Fíjense que esta tabla llamada noticias sí tiene datos. En total tenemos 6 filas, 6 registros. De cada una de ellas tenemos, miren, el identificador de la noticia, el estado, la fecha de la noticia, el título, el copete, la noticia propiamente dicha, y fíjense el campo este, que es el campo imagen, que aquí me dice que es un blog de 190K, 116K, este es el tamaño del archivo que está ocupando, que se está guardando en la columna imagen en este registro. Ahora, en la columna imagen del registro anterior, tenemos una imagen que está ocupando 116K, ¿sí? Estos entonces aquí están representados, son archivos. Ahora, nosotros cuando hagamos, en el video siguiente vamos a hacer ejemplos de consultas SQL, ¿cierto? Pues ya estamos casi en el límite. Y vamos a hacer con Select, vamos a ir mostrando, por ejemplo, distintos campos y aplicando condiciones. Y cuando hagamos una consulta y querramos ver, hagamos un select e incluyamos imagen, no vamos a estar viendo la imagen propiamente dicha, sino que vamos a tener una respuesta de este estilo, que nos está diciendo, bueno, mira, acá hay un archivo guardado. Ahora, cuando nosotros querramos lograr esto, que es que la imagen realmente se muestre, ahí ya tenemos que trabajar un poquitito más con PHP, y a la consulta agregarle un par de líneas de código que permitan justamente ir a buscar la fila, obtener los datos de la base de datos y donde se encuentre una columna con un campo blog, donde hay un archivo JPG, por ejemplo, eso lo transforme y lo visualice como tal. Bueno, lo hacemos en el próximo tutorial porque ya casi estamos en el límite de tiempo y nos va a quedar por la mitad el tema de las consultas.